Hola, bienvenidos. Me han pedido que haga una pequeña presentación de mi último libro, Pensar lo social como si Dios existiera, con el objeto de ayudar a su divulgación. Y he de comenzar diciendo que es un libro con contenido sociológico, es una reflexión bastante personal y es también un discurso en cierta manera propositivo. Es lo que un servidor, fruto de esa reflexión personal realizada desde la sociología, propone para tener en consideración sobre el mundo que viene. Al efecto, conviene hacer una distinción para entender el contenido del libro. Y esa distinción es la que hago entre la modernidad, la época cultural que ahora acaba, y la época cultural que vendrá después, que no tiene nombre. Considero así que eso que algunos colegas llaman posmodernidad es, en definitiva, la última etapa de la modernidad. Una etapa en la que resaltan las contradicciones del espíritu moderno. Esa contradicción que básicamente se ciñe a la preeminencia de la razón sobre todo lo humano y lo divino. Hay en mi libro un ataque, podemos decirlo así, a la modernidad, en el sentido de que una de las recomendaciones que hago es la de su rechazo. Cuanto antes cada uno rechace lo que pueda de la modernidad, acogiendo esos aspectos que la modernidad ha ocultado en la humanidad, mejor para él y mejor para todos. La libertad hoy en día no se ciñe, hemos de recordarlo, no se ciñe a elegir. Más importante que elegir es hoy en día rechazar. ¿A qué puedo yo decir no, siendo eso a lo que digo que no, algo que me ata, me encadena a situaciones que yo no deseo? Que no deseo para mí, que no deseo para los míos y que tampoco deseo para la sociedad. Por eso en este libro, defiendo la toma de decisión de salirse, de irse. Hablo de irse sin moverse del sitio. Y si uno no puede irse sin moverse del sitio, irse moviéndose del sitio. Lo que nos queda de la humanidad, lo que la modernidad nos ha dejado de la humanidad, es algo que hay que preservar, no agregando más borrones, sino defendiendo lo que ya tenemos, diciendo no a tantas cosas que ese último capítulo de la modernidad que llamamos posmodernidad quiere encadenarnos. Hay aquí también en el texto una distinción que a mí me parece importante. Es la distinción entre ética y moral. Al pensar lo social como si Dios existiera, estamos reivindicando la primacía de la moral sobre la ética. La moral es un acuerdo. La ética. La ética es un acuerdo. La ética es una propuesta de corrección.
algo que se piensa y se concreta para un presente, algo cambiable, algo que no tiene visos de permanencia. Sin embargo, la moral es algo descriptivo. Lo que propone la ética para un momento, la moral nos descubre algo distinto, por supuesto, porque los contenidos de la ética y de la moral son distintos. La moral nos descubre para un futuro próximo y para entender también un pasado más o menos cercano. El reconocimiento de Dios es lo que nos lleva a salvar la moral de la ética. Hay gente que me pregunta, y de hecho pues muchos colegas me han interrogado sobre el contenido del libro, ¿de qué Dios hablo yo? De ninguno en concreto. Hablo de Dios. Hay que tener en cuenta al Creador. Sobre quién sea y qué diga de más, no me pronuncio. Pero sí me pronuncio desde la ciencia social sobre la conveniencia de hacer ciencia como si Dios existiera, porque existe. Aunque no sepamos quién es del todo, existe. Si no existiese, no tiene sentido hacer sociología. No tiene sentido proponer futuros, porque todo eso sería imposición de unos humanos sobre otros humanos. Hay en el texto un discurso que podríamos decir es antipolítico. Defiendo la sociedad civil. Desgraciadamente, la modernidad ha acabado politizando todo. Todo es poder, ambición de poder, deseo de sojuzgar a cuantas más personas mejor, voluntad de dominio, enmarcada, eso sí, en unos criterios que se dicen democráticos, pero que excluyen la participación, defendiendo frente a ella la representación. Esa propuesta moral para un futuro próximo no solamente es algo utópico, que se nos puede haber ocurrido a algunos. Es algo que, fruto del estudio de la historia reciente, vemos como que va a condicionar las vidas de la humanidad de aquí a un tiempo. Hay que descubrirse. Tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Es la primacía del quién sobre el qué. Nosotros, nos lo han dicho muchas veces, somos ciudadanos. Bueno, eso es un qué. Pero, ¿quién soy yo? Y ahí la sociología nos lo dice. Nosotros somos hijos. Es la radicalidad humana más sustantiva. Nuestra condición filial. Todos los humanos, todos somos hijos, aunque no todos seamos padres. Todos somos hijos. El ser ciudadano es un acuerdo de tiempo, para un momento. No tiene por qué ser permanente. ¿Cuántas ciudadanías pueden haber? La ciudadanía es algo, el concepto de ciudadanía es algo interesante, es algo positivo, pero siempre y cuando no lo entendamos como algo primigenio.
deviene, porque todo deviene de nuestra filiación. Pensar lo social como si Dios existiera es rescatar lo humano. Rescatar lo genuinamente humano, que es la filiación. Rescatamos el quién de tantos qués que lo han ocultado. Es un empezar a hacer. Con estos presupuestos se puede desarrollar una sociología positiva. Alguien podría decir que utópica. Pues mejor es que sea utópica que no distópica, como es la sociología actual. Es, en definitiva, un cambio de paradigma. Yo lo he llamado la sociología moral, porque en definitiva lo que estamos haciendo es rescatar la moralidad para lo social. Una alternativa, algo distinto de lo que se ha hecho hasta ahora, incluso en la época premoderna, donde lo moral devenía de la filosofía, de la abstracción. Tenemos hoy en día suficientes datos, suficientes experiencias, el recurso a muchísimos intentos que se han hecho en el pasado para edificar. Ahora, ahí en el libro comento San Agustín y las dos ciudades, para edificar una mejor ciudad terrena. Hagamos uso de ello. Decimos que la sociología es una ciencia empírica. Nosotros los sociólogos hablamos de salud social, más que de la abstracción del bien común. Bien, pues para mejorar nuestra salud social, colectiva, una salud que describimos con parámetros empíricos, atrevámonos a hacer una ciencia social asentada sobre pilares más sólidos que los de la ética, que los del convencionalismo del momento. Bien, todo eso y mucho más está aquí, en Pensar lo social como si Dios existiera. Me atrevo a recomendarlo y estoy seguro de que les hará pensar mucho y bien. Muchas gracias.